vamos a continuar con el desarrollo de la preparación para esos exámenes de INAM. En esta ocasión me dieron la responsabilidad de tratar de hacerles un repaso para hacerlo más sencillo, qué posibles preguntas pueden venir en su examen de INAM, ¿no? De acuerdo a la especialidad que estoy haciendo. Bueno, para los que no me conocen, los profesores son los Andrés Gutiérrez, carreras de tecnología en el Hospital Nacional 12 de Mayo, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pregrado de esta casa de estudios. Entonces, vamos a desarrollar el tema de una forma dinámica y algunos conceptos claves de cómo resolver los tipos de preguntas con respecto al capítulo de cardiología, ¿no? Que es lo que les importa para su examen. A ver, empezamos con la primera pregunta, ¿ya? En el año 2014, paciente varón, 74 años, ingresa al servicio de emergencia con un dolor precordial típico, ¿de acuerdo? El electrocardiograma muestra su nivel ST en D2 de 13 ABF y a su vez se observa un nivel de ST en B1. ¿Cuál es el como probable? A, B, C, D o E. A ver, ¿quién da la? Levante la mano. ¿Quién da la E? La C, la D, la E. A ver, sí. Vamos a desarrollar por qué acá hay una sola respuesta y para eso les presento el electro del paciente. Como pueden observar aquí, para yo ver y delimitar un contexto de un síndrome con dolor agudo con elevaciones en ST, se acordarán ustedes que la definición del mismo es elevación de segmento ST o el punto J en dos o más derivadas continuas, a excepción de que derivadas B2 y B3, que ahí lo divide según el sexo. Si es mujer, si es varón. Si es mujer, la elevación tiene que ser más de 1.5. Y si es varón, lo divides en 2. Si es menor de 40 años o si es mayor de 40 años. Si es menor de 40 años, la elevación tiene que ser más de 2.5. Y si es mayor de 40, más de 2 milímetros. Bueno, ese es para que tú definas ST elevado. Y siempre tiene que haber una imagen en espejo. Por lo tanto, tú nunca puedes atribuir, si tú ves elevado acá, elevado acá, elevado acá, acá, en todos sitios, tú no puedes atribuir que eso sea por un infarto. Búscate otras causas que puedan elevarte segmento ST. Por ejemplo, pericarditis. Es una causa frecuente, ¿ya? En este caso, que es el motivo de la pregunta anterior, ¿de acuerdo? Acá observamos, miren, su nivel de 2, 3 de ABF. Pero ¿qué es lo que llama la atención aparte de esta sistólica ventricular? Que la derivada B1, B2 y B3 observo un infranivel marcado, como te dice la pregunta del examen de la opción. Entonces, cuando tú observes este electro de la emergencia, ¿qué es lo que tienes que hacer para confirmar tu diagnóstico? Derivadas posteriores, ¿cuáles son? B7, B8 y B9. Y eso es la imagen espejo de derivadas que estás viendo ahora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? SICA ínfero posterior. Lo mismo con respecto a las definiciones del 2018, que recordarán ya lo que les mencioné, pero ojo, cuando tú defines SICA sin elevación del segmento ST, lo defines con una depresión horizontal o descendente del mismo segmento ST, más de 0.5 milímetros en dos o más derivadas continuas, o la presencia de una onda invertida con profundidad mayor de 1 milímetro, igual en dos o más derivadas continuas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es supra ST y esto es infra ST. Ahora, ¿por qué le coloco esto? Porque la historia natural de la enfermedad, que ustedes la han visto en sus guardias, generalmente cuando ven ustedes este electrocardiograma, porque a veces el paciente no te dice con exactitud el tiempo de duración del evento, tú lo puedes calcular con el electro. ¿De acuerdo? Cuando tú ves principalmente un segmento ST más superdesnivelado, con una onda T positiva y que aún permanece la onda R en su totalidad de voltaje, este evento es
por lo menos de 1 hora de duración. Conforme va avanzando las horas, miren, el segmento ST se vuelve más isoeléctrico y la onda T se comienza a ser mucho más negativa, llegando a más de un día a aparecer la onda Q con un ST ya casi isoeléctrico y una onda T negativa. Y pasado ya un tiempo, la onda T se invierte y se vuelve positiva. Entonces, esto se llama el memoria de infarto. Entonces, cuando tú veas a un paciente de emergencia que no te da buenos datos de la historia clínica, solamente con el electro puedes asumir una idea de aproximadamente cuánto es el tiempo de su dolor torácico. Entonces, para la respuesta, ¿cuál es? Infraposterior. Ahora, estos eventos que les he llevado a continuación, para hacer un poquito ya ampliar un poco la pregunta, ¿cuál es el principal temor de los infartos inferiores? Para empezar, uno, que pueden extenderse a BD, ventrículo derecho. Segundo, esos infartos inferiores tienen una alta prevalencia de complicarse con qué trastorno? Con trastorno de conducción, ¿sí o no? Principalmente bloqueos auriculoventriculares. Entonces, si tiene un paciente con este electro con frecuencia cardíaca, vamos a asumir frecuencia cardíaca en 30 con disociación auriculoventricular, ¿cuál es tu plan? Porque después es la pregunta. Paciente con infarto inferior, con un electrocardiograma, con un ST elevado, cara inferior, perfecto, pero tú observas en el dedo largo, asumamos, de acuerdo, es este caso, disociación auriculoventricular, o sea, bloqueo AV acelerado. ¿Cuál sería tu plan en primera instancia con este paciente? ¿Marcapaso o abrir la arteria? Abrir la arteria, ¿de acuerdo? Entonces, todo trastorno del ritmo que ocurre en un evento isquémico agudo, tienes que abrir la arteria. Obviamente tiene que entrar a la sala de característico cardíaco con un marcapaso respiratorio, sí o sí. Pero nunca pienses en poner un definitivo en un evento agudo. Salvo otro escenario. Tienes un paciente que no tiene este tipo de patología, pero tiene un bloqueo AV completo. Ahí sí ya va el marcapaso definitivo como tratamiento de elección. ¿Ya? Eso tienes que recordar. Y segundo, estos infartos de cara inferior, como les mencioné, algunas veces se expanden al ventrículo derecho y la clínica de estos pacientes no va a ser un paciente típico con dolor torácico, con infarto congestionado. Va a ser un paciente que ingresa a la emergencia sin ningún rastro de congestión y con frialdad distal y con tendencia al shock. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que el ventrículo derecho es la cavidad cardíaca que maneja volumen y el ventrículo izquierdo es la cavidad cardíaca que maneja presión? Entonces, si se extiende el ventrículo derecho, vas a tener toda la etiología de un infarto BD, que es shock, bradicardia y ¿qué más? Ausencia de congestión. Pregunta 2. Varón de 48 años con antecedente de hipertensión arterial y tabaquista. Presente en forma brusca dolor torácico intenso, disnea y sudoración profusa. Al examen una PA13.8, ligeramente taquicárdico, taquipneico, ruidos cardíacos de baja intensidad, apelazos y arítmicos, EKG, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Perfecto. Y se observa al mismo tiempo sobre el nivel del ST y ondas Q en D1 y en AB. A ver, hasta ahí te vas a preguntándote cuál es el diagnóstico, porque tienes una placa de tórax normal. A, B, C, D o E, chicos. ¿Quién es el A? La B, C, D. Bien, vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, tú recordarás que para cada segmento del corazón tiene su derivado, ¿sí o no? Entonces, ya vimos que el segmento inferior diafragmático es territorio de 2,13 ABF, no hay discusión. Para el territorio lateral alto, lo que decía la literatura antigua, se revisa el libro de electrocardiografía, considera T1 y ABL, lateral bajo B5, B6, y todo lo demás es anterior septal, ¿de acuerdo? Entonces, mira acá. Septal propio, B1, B2, anterior, B3, B4, B5, B6, lateral bajo, D1 y ABL, lateral alto, 2, 3 ABF, cara inferior. Para que tú denomines un infarto anterior extenso, tienes que ver supra el nivel de ST de B1 a B6.
con protección hacia ABL inclusive. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta, chicos, acá? ¿Cuál es la respuesta? La A. A ver, vamos a desarrollar. ¿Por qué no puede ser informe Google anterior extenso? Porque solamente compromete 1 y ABL. Entonces, chao. ¿Angina inestable? No. El angina inestable pertenece a la familia leucócica sin elevación del segmento ST, pero con enzimas cardíacas negativas. ¿De acuerdo? Infarto miocardial inferior, para nada. Cardiopatía hipertensiva, la puede tener, pero no es el motivo por el cual tu paciente ingresa a la emergencia. ¿Ya? Listo. Siguiente pregunta. Miren, paciente varón de 53 años, hipertenso, diabético, obeso y con tratamiento irregular. Ingresa a emergencia con cuadro de dolor torácico, diaforético y disabilidad hemodinámica. PA 8.6, ligeramente bradicárdico y EKG con supraencara inferior. Que prácticamente es la respuesta. ¿De acuerdo? Ese es un paciente que ha tenido un infarto de miocardio cara inferior y lo más probable con este tipo de patrón que está haciendo un shock cardiogénico, pero con afectación del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Ahora, antes de seguir con las preguntas de infarto, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental, porque no solamente le va a venir así tan fácil el examen. ¿De acuerdo? Para que ustedes engloben un caso clínico de esta magnitud, piensen primero dolor torácico. O sea, te están preguntando por dolor torácico. Listo. Dolor torácico agudo son 3 causas principales: infarto, disección de aorta y tromboembolismo pulmonar. ¿Sí o no? Entonces, si tú tienes un caso, un tema, ¿cuál sería tu clínica aparte del dolor torácico? Línea súbita. Otro dato que te puede ayudar en el examen, por ejemplo, que estés sentado 6, 7, 8 horas en un viaje, que de noche a la mañana se viaja, no sé, de acá a Ayacucho, 12 horas en bus y bruscamente realiza disnea con dolor torácico. Ese es tema. ¿De acuerdo? ¿Qué te puede orientar a disección aórtica? Dolor torácico, atípico, más la variación dorsal, ¿de acuerdo? Y sobre todo con deficiencia de pulsos periféricos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves en tu examen dolor torácico que si rayas en la parte posterior con disminución de pulsos periféricos y dolor atípico, ni se te ocurra marcar Zika. Ese es un dolor torácico. Y de IAPA, radiografía de tórax, mediastina ensanchada. Ya, ese es compatible con disección de aorta y otras cosas más que pueden. ¿Ya? Y acá, paciente mujer de 75 años, diabética, hipertensa, tratamiento regular de 5 años. Acude a emergencia por disnea de forma súbita. Puede ser TEP. Puede ser. Sudoración profusa y palpitaciones. Examen físico, PAPB6, frecuencia cardíaca 98, ruidos cardíacos arrítmicos y se ocultan extrasístoles ventriculares aisladas. Pulmones sin alteración y una glicemia aceptable para su cuadro de diabetes que tiene. ¿Qué examen ustedes solicitarían primero en un evento como tal? Hemos explicado que para englobar el dolor torácico tenemos que descartar TEP, descartar disección y descartar infarto. ¿Sí o no? Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, ¿qué es lo que a mí me aleja para que sea un cuadro de disección? Palpitaciones. Otra causa del dolor torácico puede ser una FA con respuesta alta. La mayoría de pacientes ha pasado en sus guardias, vienen con dolor torácico, y al final toman el electro, no hay nada en el ST y ven una FA con respuesta alta. Le bajan la FA, el dolor desaparece y la delta. Eso es lo que pasa en sus guardias. Entonces, cuando tú veas la palabra palpitaciones en tu caso clínico, ojo, oriéntate más a una taquiarritmia más que para un evento isquémico agudo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál sería acá la respuesta? ¿Qué es lo que nunca te debe faltar en tu examen de emergencia para dolor torácico? Electro. Electro. ¿De acuerdo? Si tu electro sale normal, tampoco te excluye Zika. Pero ojo, te invita a excluir, valga la redundancia, otras causas del dolor torácico. Y por eso pides tu placa y tu libro de ¿sí o no? ¿Y por qué le digo esto? Porque eso está publicado en el 2017.
está indicado interpretar y tomar el electro con un tiempo máximo de 10 minutos. Sean conscientes, chicos, en la emergencia, ¿cuándo cumplen esto? Casi nadie, ¿sí o no? No porque ustedes no quieran, sino porque el paciente, sobre todo en los hospitales públicos, está esperando una cola inmensa ahí, llorando con su dolor de pecho, y 5 personas más grandes que él están con una gripe, con una faringitis, que más hacen show, ¿sí o no? Les ha pasado a todos. Y a la manera de emergencia está ahí esperando. Entonces, un paciente con dolor torácico, ni te molestes en escribir la historia. Agarra tu electro, buscas tu electro y le tomas el electro. Si está normal el electro, ya con tiempo escribes esta historia, con tranquilidad. Pero si eres un supra, ¿vas a demorarte en escribir la historia? No. Si estás en Almenar, Revaliati, Zabugal, ya pues, ese esté elevado, de repente a cateterismo, pero no vas a fibrinolizarlo. Minsa, Raicate, caballero, tienes que llevarlo al shock trauma para que lo fibrinolice. ¿Por qué te digo esto? Porque cada minuto que pasa sin que tú abres esa arteria, el miocito cardíaco muere. Y mientras más pasa el tiempo, hay alta probabilidad de que la estrategia de reperfusión, el alquimillate en esos pacientes sea prácticamente nula y lo condenes a tu paciente a largo plazo a tener insuficiencia cardíaca. Por eso es importante eso. Yo sé que todos los que seamos, estamos por guardia, estamos cansados, ya sacaban medicina, pero hagan esto por favor. Esta comunicación 1B. 2. Sí o sí tienes que indicar la monitorización electrocardiográfica con capacidad de fibrilar, siempre y cuando sospeches de un paciente con CTCT elevado, porque puede tener complicaciones eléctricas, sí o sí. 3. Lo que vimos en el caso, debe considerarse el uso de derivadas posteriores, sobre todo los pacientes que tienen supra en cara inferior. Y ojo, debe considerarse también el uso de derivadas derechas, también en ese contexto de pacientes, para descartar infarto de ventrículo derecho. De estos dos últimos, ¿cuántos lo hacen? Casi nadie. ¿De acuerdo? Es parte también de su diagnóstico diferencial. Pregunta. Ustedes para decidir tratamiento en un evento isquémico agudo, ven un CTCT elevado, ¿de acuerdo? Dolor torácico y tienes supra en cualquier cara que tú quieras. ¿Tú tienes que esperar troponinas para decidir tratamiento? No. ¿Qué te dice acá? Está indicado la toma de muestra de sangre para determinar marcadores séricos en fase aguda, pero esta no debe retrasar el tratamiento. Bueno, a veces pasa, no, ya no estoy seguro, hay que esperar troponina. El laboratorio me venga, se ve la gana de tomar, pasa 3 horas, a veces no viene el resultado, hasta cambio de guardia, el paciente ahí sin nada. Entonces, cuando ustedes vean una pregunta en sus exámenes y te pregunten a ti, ¿cuál es el primer examen que en sí o sí tiene que ir en un cuadro de dolor torácico? Electro. ¿Cuál es el examen que puede esperar para yo tomar ese tipo de tratamiento? Troponina. ¿De acuerdo? Eso es importante. Mira acá. Este es el mundo ideal, que solo lo cumplen coro. Y esto es. ¿Por qué te digo esto? Supongamos, tienes al paciente en otro año. Un paciente que te llega a tu posta, tienes la buena suerte de tener electro, a veces no tienes nada, no tienes esteto. Y tú veas, ponte, tienes un electro. Ya. Tú detectas, supongamos, la elevación del segmento CT, tienes que estar completamente seguro que alrededor de tu posta o alrededor de tu localidad existe un centro que haga angioplastía. Si lo hay, lo llevas a toque. Y si no hay, tienes que dar el tratamiento fibrinolítico y luego derivas. En otras palabras, chicos, no sé qué sea que sucede, lo otro hace lo que llega y usted está completamente seguro que es posiblemente un infarto, refiéralo. Bueno, porque el diagnóstico es un electro para ver si es elevación o no del segmento CT. Y mira acá, yo quiero que vean este acá, hay varias estrategias, ojo, que son usadas en la tecnología de cardiología con respecto a la revascularización. Desde el diagnóstico, ojo, de infarto con elevación del segmento CT hasta la denominada angioplastia primaria, que es la que se realiza sin tratamiento fibrinolítico,
Y la angioplastia de rescate solo se usa cuando existe fracaso al tratamiento fibrinolítico. Pregunta, chicos. Vamos a hacer un poquito de dinámico esto. ¿Cuánto llamas fibrinolisis fallida? ¿Quién es doctor de medicina? Nadie. Imagino que has tenido un infarto en su barrio, alguna vez. O nunca han hecho un trauma, tenés curiosidad. Ya. ¿Cuándo ustedes consideran fibrinolisis fallida? Son tres pilares principales, ¿de acuerdo? Uno, el segmento CT tiene que bajar lo normal para que sea exitosa, ¿ya? Vamos a la lista para que sea exitosa. Tú dices una fibrinolisis exitosa cuando cumple mínimo 2 de 3 características. Uno, que el segmento CT baje o descienda más del 50% del punto máximo de elevación, ¿de acuerdo? Eso es en cara anterior, pero en cara inferior tiene que ser más del 70%. Uno. Dos, que el dolor torácico que tenga tu paciente comparado con lo ingresó antes del tratamiento fibrinolítico sea menor al 50%. Es decir, si tu paciente te dice en historia clínica, doctor, tengo un dolor torácico 10 sobre 10, y después que acaba la fibrinolisis, es hora y media, tú le vuelves a preguntar, cuando el reciente, en este caso no sé, le pregunta, ¿cómo se siente, señor? Doctor, el dolor no ha bajado a 4 o 3. Es un enzima, aparte del electro. Otros presencia extrasistólicas, presente de ritmo ilioventricular, que son ritmos de reperfusión, ¿de acuerdo? Y por último, descenso de la CPK. Tú tienes eso, tú consideras lisis exitosa. Ok, perfecto, ya, mi tratamiento fibrinolítico funcionó, perfecto. ¿Qué sigue? Cateterismo cardíaco. Moraleja. Todos pacientes con SIC, ST elevado, sobre todo con infarto, ST elevado, va a CATE sí o sí. ¿De acuerdo? Y acá es otra estrategia. Angioplastia primaria cuando no le hacen nada con fibrinolisis. Angioplastia de rescate es cuando, ojo, tiene que entrar sí o sí porque ha fallado la lisis y tienes 24 horas para entrar. Y estrategia fármaco-invasiva es obviamente, ¿de acuerdo? El cateterismo cardíaco, en este caso la angioplastia que se hace al paciente después de una lisis exitosa. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los términos que tienen que manejar, que son prácticamente acá los mismos. ¿Se acuerdan la respuesta acá, chicos? Esto es muy bien, como mínimo. Miren. En mi caso vinieron como 8 metros de cara. Paciente de más de 35 años, con síntomas compatibles de infarto agudo de miocardio con bloqueo de rama izquierda y no. Se decide iniciar terapia fibrinolítica, la realidad en nuestro sistema. ¿Cuál sería su contraindicación? ¿Cuál quieren ver? A ver, ¿quién se la mano? La B, la C, D. Ok, listo. Todo procedimiento tiene sus contraindicaciones. Y acá está. Tienes contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas, cualquier hemorragia que tengas en la cabeza. ¿De acuerdo? El origen desconocido en cualquier momento. Dice, no, doctor, he tenido una hemorragia intraparenquimal hace 6 meses. No va a lisis. Sin discusión, no va a lisis. 2, se ha tenido un ácido isquémico hace 6 meses de su infarto. Tampoco va a lisis. 3, que tengo un tumor en la cabeza. Tampoco, porque los tumores en la cabeza, generalmente los asocitomas son sangrantes, ¿no? Y no pueden ser sometidos a este tipo de estrategia. Un traumatismo agudo. Y esto, chicos, hemorragia gastrointestinal en el último mes. Por eso, si tu paciente te dice, doctor, a ver si puede realizar la clínica, doctor, yo hace un mes me dio una hemorragia digestiva, pero no me hicieron endoscopía. ¿Qué tienes que hacer? Llama al gastro. El gastro te diga, ok, endoscopía, pin, no hay nada, lisis. Ese es un mundo ideal. ¿De acuerdo?
disección de aorta. Pero si la aorta está disecada y hay un flare, le metes al fibrinolítico, vas a ampliar más la disección. Eso no vas en la mía, ¿ves? Infusiones no compresibles en 24 horas. Relativos, ojo, aquí está la úlcera péptica activa, de acuerdo, no es HDA, reanimación prolongada o traumática, hipertensión refractaria y esto, muchachos, gestación. No es absoluto. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que vayan a angioplastia para evitar obviamente un compromiso de más parte anogénica. ¿De acuerdo? Pero si te llega, porque suele pasar, te llega una gestante de 35 semanas con un supra ST, ¿qué haces? Ahí evalúas. Si tienes cateterismo cardíaco, que vaya acá. Pero si no tienes eso, tienes que sí o sí abrir la arteria con fibrinolítico. Y para eso evalúas ahí el riesgo-beneficio, una médica, que venga el neonatólogo, que venga el ginecólogo, que venga el anestesiólogo. Ok, si no hago fibrinolisis, se va a morir la paciente. Y si se muere la paciente, también se muere el chivo. No puedo hacer cesárea, muy fatal. Ahí tiene que decir. Ya eso es muy complicado. Entonces, con indicación relativa es el embarazo, no es absoluto. Entonces, esta lámina es muy interesante. ¿Por qué motivo? Miren, siempre se recomienda la fibrinolisis, ojo, como estrategia de reperfusión, cuando se use en el prehospitalario. Es decir, en realidades mucho más avanzadas, si se puede llamar el término, todas las ambulancias tienen alteplase, una clorida de estreptoquinasa, y no tienen que esperar a que vaya a sus hospitales para iniciar tratamiento fibrinolítico. Eso es lo que tiene que hacerse. ¿Ya? Otro, aquí, se recomienda sí o sí usar un fibrinolítico piridina específico, como teplase, alteplase o reteplase. De estreptoquinasa solamente la puedes usar una vez, ¿de acuerdo? Porque después es un agente que tiene un alto grado de que sea provoca reacciones severas a nivel inmunitario. Para todos, ojo, el esquema, que ahorita lo vamos a hacer en pizarra, es el mismo. Si es un evento agudo, vas a tener que recibir sí o sí antiagregación plaquetaria, ¿no? Entonces, acá tú tienes que tener en cuenta dos cosas, ¿ya? Tú tienes un Zika como tal. Vamos a hablar de la doble antiagregación plaquetaria, que todo el mundo la debe conocer a esas alturas, ¿ya? Zika elevado, no elevado. Listo. Zika elevado, los que van a CATE y los que van a lisis. ¿Ya? Entonces, mira acá. Los pacientes que van a cateterismo cardíaco o que van a lisis o que son Zika ST no elevados, todos, absolutamente todos, tienen aspirina. No hay pierde con eso. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuánto es la dosis de cara, chicos? ¿De aspirina? ¿600 o 300? 300. Hasta lo puedes dar masticado inclusive. ¿Listo? No hay problema. Acá viene la diferencia. Siempre la aspirina tú la asocias a un grupo farmacológico llamado inhibidores P2, Y2. ¿Sí o no? ¿Y cuáles son, chicos, esos fármacos? No vino ni nada, pero vino recetado. Sí, es el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel, que son los más conocidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál yo elijo? ¿Qué escenario? ¿Qué es lo ideal? Perfecto. Yo acá tengo en lisis. En lisis, ojo, va clopidogrel. 300 miligramos. Acá, ojo, no va para nada el ticagrelor según la guía del año 2016. ¿Ya? Porque el ticagrelor se asocia más a sangrados. ¿De acuerdo? De los tres inhibidores P2 y 2, el que tiene efecto más rápido
en relación a su actividad antiplaquetaria es el ticagrelor, luego sigue el prasugrel y por último el clopidogrel, ¿ya? Pero tiene más incidencia de ser sangrado. Por ese motivo, si tú vas a usar un tratamiento fibrinolítico, no les puedes dar otro tratamiento que aumente los sangrados. Por eso que no va el ticagrelor ahí. ¿Listo? Pero si vas a angioplastía, ¿qué es lo que te dice la guía? Perfecto. ¿Quién va acá? Como primera opción, ticagrelor, dosis de 180. Oh, no tengo ticagrelor, soy pobre. Clopidogrel. Bueno, pregunta. ¿La dosis de clopidogrel es igual a que un paciente vaya a CATE y a lisis o es diferente? ¿Cuánto es la dosis de clopidogrel si va a CATE? ¿300 o 600? 600. ¿De acuerdo? Por si acaso el clopidogrel, la pastilla viene de 75 miligramos. ¿Ya? El ticagrelor viene de 90 la pastilla. Y en un mundo ideal, ¿de acuerdo? En un mundo ideal, solo en este caso, usas prasugrel. ¿De acuerdo? El prasugrel solamente lo usas cuando ya tienes una anatomía coronaria conocida, es decir, un paciente que se reinfarta, que ya tiene cateterismo y sabes cómo está su árbol coronario, pues usar el prasugrel. Pero si no tienes anatomía coronaria conocida, también lo puedes usar, siempre y cuando estés completamente seguro que tu paciente va a cateterismo en menos de 6 horas. Si tienes esa condición, usa prasugrel. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿En qué caso yo voy a restringir el prasugrel? Pacientes ancianos, menores de 60 kilos, ¿de acuerdo? Y que sean hipourinémicos y también anémicos. En esos pacientes el prasugrel como que mejor no lo usas. ¿De acuerdo? Listo. En cambio, en los pacientes que son SICA-ST no elevados, ojo, no elevados, acaba clopi o tica. Cualquiera de los dos, lo que quieras. ¿Ya? Entonces, más o menos esa es la estrategia que ustedes tienen que seguir con respecto a la doble antiagregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que está acá? ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? Si va a lisis, no va a tica, ¿sí o no? ¿Y qué dice acá? ¿Está indicado qué cosa? Clopidogrel. El DAP, es decir, aspirina, pumilol P2, está indicado hasta 1 año para pacientes que son sometidos a fibrinolisis después de una enfermedad. ¿Ya? Ahora, ojo. Para que tú des un tratamiento de un evento isquémico agudo, ¿solamente das la doble integración? No, también tienes que anticoagular, ¿de acuerdo? Y ahí tú puedes elegir desde usar el país de bajo peso molecular, el país no fraccionada, con parinur, lo que tú quieras, ¿ya? Y lo que tengas disponible. Lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Te pueden preguntar, porque me acuerdo que hice una pregunta cuando estaba analizando la cosa. ¿En qué casos tú eliges el fondaparinux como anticoagulante? O sea, tienes un paciente con lisis, o sea, tu estrategia va a ser lisis, ¿ya? Y te pueden preguntar, marque usted el anticoagulante de elección de los pacientes que son sometidos a fibrinolisis. ¿Qué anticoagulante sería? El fondaparinux. Pero con una condición. Tú tienes que lisar a un paciente con tal fármaco para que puedas usar el fondaparinux. Para tú lisar, ¿cuántos fármacos tienes? Principalmente tienes 3, ¿sí o no? Alteplase, tenmenteplase y streptokinasa, ¿sí o no? Entonces, tú solamente usas fondaparinux cuando vas a fibrinolizar a un paciente con streptokinasa. Nada más. Es la única indicación que tiene el fondaparinux para usarlo como anticoagulante en un contexto de lisis. Para los demás,
usas enoxaparina. ¿No? ¿La palabra de cosa con chicos? Mioplasia intracraneal. Pregunta 6. Ya nos retiramos ya del evento del Zika. Vamos a hablar ahora de insuficiencia cardíaca. O sea, en los temas de INAU, que siempre se repiten, por decirlo así. Cada vez bastante. Solamente quiero que tú en casa, después de hoy día, marques estos 5 grupos: carga isquémica, falla, oropatías, pericardio y arritmias, es decir, FA. El resto es poco probable que te venga preguntas. Te puede venir una que otra IT, una que otra de Vance, pero son preguntas muy básicas que te vienen. Por ejemplo, una pregunta entera, como te dije: paciente con dolor torácico, disnea súbita con viaje, ya eso cualquiera la hace. No te hagas ya bien rebuscado. Pero esas 5 patologías que te he dicho siempre se repiten. En residencia, lo que tú quieras. Así que eso repasa con mayor interés. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál de las causas mencionadas asocia mayor frecuencia con falla cardíaca? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? A, B, C, D o E. C, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué C? A ver, ¿por qué C? C es la respuesta. La respuesta es C. Bueno, ¿por qué? ¿Ya? Ya. ¿Y en la hipertensión por qué te produce falla cardíaca? Ambos se remodelan. En ambas hay remodelamiento, en ambas. Acuérdate, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el Zika? Te mata el miocito. Por lo tanto, tienes poco miocito sobreviviente que va a cumplir las funciones de lo que se ha muerto. Y tienes una falla de bomba sistólica. En cambio, la hipertensión, ¿qué es lo que hace? Hace hipertrofia de miocitos y hace que el corazón pierda o se altere su capacidad de relajación. Entonces tienes una falla cardíaca diastólica. ¿Ya? Entonces, para hablar de falla cardíaca, este es el foro que te pone la guía. Eso lo lees y lo sabes mejor que yo. Síntomas típicos que pueden estar relacionados con signos, síntomas, tu criterio diafragmático, ¿entiendes? Vas a darte cuenta que no sirve. ¿Ya? Esto, por favor, chicos, grábatelo. Mira, tú a la emergencia, ¿qué ves? Esto. Es fácil. Es cualquiera de la música. Los estallidos C y D que vienen a emergencia descompensados, encharcados, hasta el win. Eso es fácil de diagnosticar. ¿Cuál es el problema? Todo esto. Y aquí, ¿quién está? Mira, hipertensión, diabetes, hipertrofia ventricular izquierda ocasionada por diabetes y por hipertensión, causa de falla cardíaca infecciosa, enfermedad de Chagas, por si acaso pregunta. Valvulopatía reumática por secuela de fiebre reumática, de acuerdo con infecciones sobre esa repetición. Enfermedad de pericardio, principal causa, pericarditis tuberculosa, nunca te olvides, ¿ya? Y obviamente todo esto va a condicionar un remodelamiento posinfarto o remodelado ventricular. Cuando todos estos mecanismos, porque no son independientes, avanzan de manera asintomática durante el tiempo, el paciente ya deja de ser olivo o casi asintomático a volverse sintomático. Y es ahí donde de acá para acá casi no hay marcha atrás. Lo único que hace solamente es retrasar el inevitable. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Enfermedad coronaria e hipertensión arterial. Miocardial chagásica, ojo, no es Chagas agudo, ¿no? Es Chagas crónico. Ya, el Chagas crónico te relaciona más con megaesófago, megacolon, ¿sí o no? Me pueden preguntar, paciente que viene, no sé, de Moquegua, que sea, no sé, que tiene una imagen, un megacolon, y hace disnea y autopsia. Respuesta, que le corta chagásica. ¿No más? 2013. El signo de insuficiencia cardíaca que tiene mayor especificidad. ¿Cuál es? Ahí está su criterio diafragmático.
Bueno, esa no está. ¿Cuántos son? Ya. ¿Quién dice el tercer ruido? Ya. ¿Quién dice asitis? Edema. Crepitantes. ¿Cuál? ¿A o D? Ya. Mira, tu test en realidad es esto. Acá están tus criterios de Framingham, bueno, uno que otro, ¿sí o no? Ortomia, línea paroxística nocturna, para criterios mayores, criterios menores, dos mayores, un menor, dos menores, un mayor, dos menores o tres menores, ¿sí o no? Es lo que siempre nos enseñaba. A ver, ortomia. Escúchate, estás enseñando historia clínica. Ortomia, no escuchas el galope, ortomia, y de frente, falla cardíaca y vas al cardiólogo. Mira cuánta sensibilidad tiene. 22%. Ah, no, puede ser específico. 24%. No sirve. Mira, línea de esfuerzo es sensible. Es sensible. Mira acá. Incrustación yugular. Es específico, pero no es sensible. Acuérdate que la incrustación yugular se puede ver por congestión derecha, por falla derecha, que puede ser por falla cardíaca, o puede ser por un taponamiento cardíaco, o puede ser por una pericarditis congestiva. Por eso que no es falla cardíaca. Crepitantes, o la crepitante, por el corazón izquierdo está fallando. Ya, pues. A ver, tiene dos causas crepitantes bilaterales. Lupus, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Ya, pasemos con mis internas. Neumonía viral, neumonía atípica, ¿qué más? Pacientes código, ¿qué tiene? Hemocitosis. ¿Ya? ¿Te sirven crepitantes? No. Entonces, respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Mayor especificidad, tercer ruido. Y ojo, el tercer ruido pregunta, ¿lo auscultas con frecuencias cardíacas normal o con frecuencia cardíaca baja o con frecuencia cardíaca alta? ¿Se hace biología? ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo es el galope? A ver, el caballo para que galopa. ¿Galopa corriendo o galopa caminando el caballo? Corriendo. Por lo tanto, ¿en qué? En taquicardia. ¿Ya? Entonces, si tú pones ese trepo, si pones, de repente esa es la clásica, todos hemos intentado alguna vez. Y damos quesos. Pucha, hermano, puede ser falla, tengo 50 pacientes que van a la emergencia ya. Me acuerdo de la teoría. Ruidos cardíacos, rítmico, galope, inclusión yugular. Y al paciente lo has visto. Son yugular, reflejo de pacto yugular. Le pones todo para que te crea el asistente. Frecuencia cardíaca 80. ¿De acuerdo? Entonces, solamente tú ocultas galope cuando estás con frecuencia cardíaca menor a 100. Y en caso que tenga taquiarritmia. ¿De acuerdo? Que después se la falla cardíaca. ¿Listo? Mira, repetida. Los siguientes fármacos disminuyen la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca fracción reducida. Acá me falta poner SPO, siempre está en su banquito. Excepto. A ver, BRAF es igual que a la OSA, por si acaso. ¿Quién no disminuye mortalidad? A ver, vamos a hacer esto con consenso, ¿ya? Ya, 15 yecas. Yecas, ¿quién dice? Ya, next. ¿Quién dice la mesa miliar corticoide? Es miolactolo o emprenorte, que son los fármacos, ¿ya? ¿Quién dice beta-bloqueador? Beta-bloque acá, ya. ¿Quién dice BRAF? ¿Digitálico? Ya. Bueno, esa por banco sale que digo sí. Por banco sale que digo sí. Ahora, mi chamba es demostrarle por qué es digoxina. Ese es mi chamba, ¿ya? Mira, todo esto es un recuerdo de tu guide, de tu cuarto ciclo de la universidad. Bonito. ¿De acuerdo? Para resumirte, al final, ¿qué es esto? La contracción de insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Y todo eso que se traduce,
potencial de acción, un impulso eléctrico, cambia un potencial químico, el calcio entra, sale el calcio de los retículos sarcoplásmicos, se juntan más calcio intracelular, van a las proteínas contráctiles, se unen y toda la manchan y luego se desacoplan para que una parte vaya de nuevo al sarcoplásmico y lo demás se vaya al extracelular. ¿Sí o no? Esa es de manera criolla todos los pasajes. Pero para que el calcio salga, necesita de quién? De la teplasa de sodio. Porque la teplasa de sodio, acuérdate que es la principal bomba que va a regular el gradiente tanto químico como eléctrico de la célula. Entonces, si esta bomba funciona, le hace un impulso químico, un gradiente químico, para que se active el simbol sodio-calcio y así el calcio salga hacia el extracelular. ¿No actúa la dioxina? Bloqueando la teplasa de sodio. Pregunta, si la teplasa de sodio se queda acá, ¿va a haber más calcio o menos calcio en el citoplasma? Más calcio. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el más calcio. Lo mismo. Y fíjense acá, chicos, beneficios y daños de la actividad simpática. ¿Qué hace un sistema simpático normal? Inductor positivo, cronopositivo y así vasodilatación a nivel epicálico. ¿Sí? Pero si tienes un impulso simpático crónico, ¿qué es lo que vas a ocasionar? Hiperplasia, ptosis, vasoconstricción. Pero, ¿y esto? Efecto probabilístico. Mira, efecto simpático. ¿Y el corazón qué tipo de receptores tenemos? ¿Alfa o beta? Beta 1, ¿sí o no? Por lo tanto, si acá te estoy poniendo bien grandote, mira, todo lo que hace el simpático libera renina, es arrítmico, te causa daño cardíaco, mayor consumo, vasoconstrictor, proapoptótico, confirótico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bloquear el simpático. Y en el corazón solo hay receptor beta. Por lo tanto, cruzas beta no. ¿Listo? El RAS, ya lo sabes de memoria, te lo han repetido desde fisiopato, fármaco, nefro, ya redundar esto sería insultarnos. ¿Por qué? Porque acá para resumir, al final la angiotensina 2 actúa en el AT1. Y el AT1 es todo lo malo que te puedas imaginar. Y el AT2 es todo lo bueno. El AT1 retiene sodio, profibrótico, proapoptótico, procoagulante, promitótico, etc. El AT2, inverso. Y todo esto acá, mira, lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bloquear la actividad del RAS. Y lo puedo hacer de tres formas. Uno, bloqueo a nivel de receptor, los ARA o los BRAT. Otro, bloqueo la ECA. Enalapril, captopril, ramipril, lisinopril, tendulapril, perindopril. U otro, actúa a nivel de corticoide, a nivel espirolatón. Bueno, a nivel de la célula, perdón. Estas dos fármacos como el espirolatón o el peralona. Y esto, chicos. Tercer sistema, los péptidos natriuréticos. ¿De acuerdo? Los péptidos natriuréticos tienen todos los efectos que tienen. Mientras que esto te destruye, esto te da vida. Para hacer palabras sencillas, yo no quiero que se aprendan eso mucho. Miren todo lo que hacen los péptidos natriuréticos. Todo lo que hacen. Todos los efectos benéficos que tienen los péptidos. Y eso vienes a acá. Pero los péptidos, como todo lo que pasa en nuestro organismo, todo lo bueno siempre el organismo lo destruye y todo lo malo el organismo lo perpetúa. ¿De acuerdo? Siempre en tu organismo existe una sustancia llamada endopeptidasa neutra, o también llamada neprilicina, ¿de acuerdo? Que destruye otros péptidos, incluida angiotensina 2, lo que tú quieras, pero más destruye los péptidos naturales. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Bloquear esa enzima que te degrada los péptidos. Así tienes más péptidos circulantes y tienes más efectos benéficos hacia tu economía. ¿Y esto con qué finalidad, muchachos? Disminuir mortalidad. ¿De acuerdo? Y para eso, lo que estoy floreando, esta es la evidencia. Esto, por si acaso, es del enalapril,
Esto es el bisoprolol y esto es el RAPS. Muchos de ustedes acá son hinchas de epidemiología, están metidos en investigación, saben qué es esto. ¿Sí o no? Mira la P. Recorte significativo. O sea, no hay discusión, es un dogma, es la Biblia. Entonces, para pacientes con fracción de eyección reducida. ¿Qué es eso? Pacientes con fracción de eyección menor del 40%. Ya. Pacientes con fracción de eyección preservada es más del 50%. Reducida menor del 40%. Y por lo tanto, mira acá los beneficios que tienen los fármacos que bloquean el neuroeje. Mira acá, igual mira, carvedilol si no te gusta el bisoprolol, metoprolol si no te gustan los dos, o nerimolol. Miren para que elijas. ¿Ya? Ahora, ya un poquito de pregunta más. ¿Cuál es la principal complicación de los metabloqueadores? O el principal efecto adverso, indeseado por el sexo masculino. Impotencia. ¿De acuerdo? ¿Todos los metabloqueadores tienen ese efecto? No. ¿Cuál no tiene? Nerimolol. Entonces, si tienes un paciente hipertenso, joven, no le vas a dar bisoprolol. Lo vas a desgraciar. La de nerimolol. Aparte, el nerimolol, ojo, tiene propiedades que liberan el óxido nítrico. Entonces, si te pueden preguntar a ti, ¿qué metabloqueador usaría usted de elección en los pacientes que tengan hipertensión, falla cardíaca con fracción reducida y sobre todo que tengan enfermedad arterial periférica? Muchos ven esos pacientes ustedes, pacientes que están prácticamente con insuficiencia arterial periférica, ¿no? Donde se sabe que los metabloqueadores no van. El nerimolol se ha demostrado, como tiene liberación de óxido nítrico y cierto grado de vasodilatación a nivel arterial y arteriolar, se ha demostrado que puede tener utilidad en los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica. ¿Ya? Entonces, en esos casos, puedes pensar en dar nerimolol. Mira, reduce mortalidad por todas las causas, etc. Ahora, una pregunta. De todos estos, ¿cuál es el rey? Estoy hablando de YECAS, BRAT, ojo, antagonista mineral corticoide y beta bloqueadores. Hasta ahí nomás. ¿Cuál de todos ellos es el rey? Cuando tú evalúas un estudio estadístico, imagino que ya lo han revisado, ¿qué es lo que ustedes buscan para un fármaco? Impacto en puntos duros, en puntos blandos. Puntos duros es mortalidad. Punto blanco es hospitalización. Puntos duros, ¿cierto? Tú evitas que se mueran menos pacientes. En insuficiencia cardíaca, como te dije, la fisiopatología, dentro del remodelamiento también está el efecto proarrítmico. Ese efecto proarrítmico también causa muerte súbita. Entonces, esa es otra pregunta que te pueden formular. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca? NIHA 3-4. Falla bomba o infecciones. Otra pregunta. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad de los pacientes con falla cardíaca con NIHA 1 y 2? Muerte súbita. ¿De acuerdo? Y de todos estos fármacos, ¿cuál es el que te bloquea muerte súbita? El beta bloqueador. Entonces te pueden hacer otra pregunta. ¿Cuál de todos los fármacos para insuficiencia cardíaca es el mejor con respecto a prevención de mortalidad? Beta bloqueador. ¿De acuerdo? Eso es hasta hace 4 años. Digoxina. ¿Por qué es la respuesta? Quiero que digan esto acá no me interesa. Quiero que miren esto. ¿Qué dice acá, chicos? Mortalidad, meses. La P no tiene. Por lo tanto, no es significativo. O sea, ya sabes el por qué marcas digoxina y no proteas. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves, puntuquitos, un fármaco que no pertenece al inhibidor del neuroeje es igual, simpático, RAS y péptidos natriuréticos.
Si tú ves un fármaco que tú sabes que no tiene nada que ver con esos tres sistemas, en una pregunta, porque pueden cambiar la digoxina, te puede poner otro fármaco. Por ejemplo, te puede poner nitrogluciato, te puede poner otro ejemplo, a ver, pasar una radulacina, no tiene nada que ver. Entonces, ¿tú te acuerdas que en esos tres sistemas son los que tienen impacto en mortalidad? Perfecto, ya tengo mi clave resuelta. Esa pregunta, ni 5 segundos me voy a demorar pensando. ¿De acuerdo? Entonces, YECAS, BRAC, betabloqueador y antagonista medial corticoide. El resto es falso. ¿Ya? Como respuesta. ¿Pues acá la respuesta cuál es? Dioxina. ¿Ya? Acá, pregunta 9. Actúa bloqueando los receptores de unidad corticoide en pacientes con falla cardíaca. Esto llevó a la en Adapir, ¿qué bloquea? YECA. Bisoprolol, los beta-1. Digoxina, la bomba, sodio de potasio. Ivabradina, ¿qué bloquea? Los canales FAN y el nodo sinusal. Acuérdate de la fisiología, qué tipo de canales le da la propiedad al nodo sinusal de ser el marcapaso cardíaco, los canales FAN y de sodio, o los canales rápidos de sodio. ¿De acuerdo? La ivabradina bloquea esos canales a ese nivel. Y se usa en los casos de pacientes que tienen frecuencias cardíacas mayores a 70, a pesar de que reciben tratamiento betabloqueador óptimo. ¿De acuerdo? Mira acá. 2018, el año pasado. Fármaco que bloquea la endopeptidasa neutra o neprilicina. ¿Cuál de todos es? Sacubitril. ¿De acuerdo? ¿Por qué te digo esto? En el año 2014 ¿ya? Salió un estudio llamado el estudio Paradigm, que comparó el sacubitril/valsartán con el enalapril con respecto al tratamiento para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y demostró ser superior al YECA, ese fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, te vuelven a preguntar este año, esta pregunta ya sabes cuál es. Pues te vuelven a replantearla y te ponen qué fármaco ha demostrado, ojo, pregunta 2019 fue esa, te ha demostrado tener mayor impacto en sobrevida, marca sacubitril/valsartán. ¿De acuerdo? Mira, ¿no es una ratito? Mira, aquí aplicable de manera sencilla, ¿no? Tú tienes aquí lo siguiente. Tienes acá el YECA. Tú sabes que normalmente ya la angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2 por enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí o no? Esta enzima convertidora de angiotensina normalmente, ¿qué te inhibe? ¿O qué te destruye? Bradykinin. ¿Sí o no? Entonces, si tú inhibes el ECA, ¿qué haces? Aumentas las bradykininas y por lo tanto tienes tos con los YECAs. Y aparte de las bradykininas se causa vasodilatación, liberación de óxido nítrico, antiproliferativo, etc. ¿Listo? Vamos por ahí. Y esto por si acaso es causa muy alejada del angioedema. Muy alejada. Muy alejada. Segundo, tengo acá los BRAT o los ARA12. Los ARA12 tienen un efecto mucho más distal en bloquear el RAS. Por lo tanto, la actividad de bradykinin con respecto a angioedema es pobre. ¿De acuerdo? Y por último, yo tengo este fármaco, LSZ696, que es sacubitrilo valsartán. Este compuesto es la suma de estos dos fármacos. El sacubitrilo que te inhibe la endopeptidasa neutra o neprilicina, que a su vez es la enzima que degrada péptidos natriuréticos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, ojo,
tengo más péptidos natriuréticos, tengo más liberación de óxido nítrico y por la vía de las calicalinas también se puede generar más glicininas. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿yo qué uso acá? Uso un ARA2 para bloquear a un nivel mucho más distal el sistema RAS y así las calicininas no me hacen transmitir. ¿De acuerdo? O sea, es un bloqueo doble. Y esta asociación hasta ahora ha demostrado tener mejor perfil con respecto a disminuir mortalidad. ¿Ya? Si la pregunta, como te dije hace más o menos un par de minutos, ¿cuál es el rey de los fármacos? El betabloqueador. Hasta el año 2015. Si en tu clave aparece esto, marca. ¿De acuerdo? Tienes, si no me crees, tienes 3 ensayos para que vayas a la CONADEM y reclames si es que esto está mal. ¿Ya? Los ensayos son el Paradigm, el Pioneer y el Transistor, que avalan el uso de sacubitril o valsartán en estos grupos de pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene mejor perfil? Hasta ahorita, sacubitril o valsartán. Luego, ¿quién tiene? El betabloqueador. Luego, ¿quién tiene? El OSECAS. Y luego, antagonista mineralocorticoide. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el beneficio de yo dar espironolactona? O cualquier antagonista mineralocorticoide. Acuérdate que la aldosterona, dentro de todo su mecanismo, que tú ya sabes, favorece la liberación de fibroblastos, ¿sí o no? El factor de crecimiento transformante beta. Y eso genera fibrosis, genera remodelado, ¿sí o no? Por lo tanto, yo al dar un antagonista mineralocorticoide estoy tratando de reducir ese efecto profibrótico que tienen en ese grupo de pacientes. Sin embargo, la principal utilidad de dar el antagonista mineralocorticoide es evitar el remodelamiento ventricular y la formación de fibrosis cardíaca. ¿Ya? ¿Y por qué le digo esto? Tú, cuando tienes un paciente que demuestres tener fibrosis cardíaca, sea por resonancia o le sacas una biopsia que es mucho más alejado, ese foco de fibrosis es un foco proarritmogénico que te desencadena taquicardia ventricular no sostenida o taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, ¿cuál es el principal beneficio de los antagonistas mineralocorticoides? Prevención de muerte súbita, al igual que el betabloqueador. ¿De acuerdo? Ponte que te pregunten en tu examen y tú busques como loco, buscas un betabloqueador y no hay. Pues una pregunta: ¿cuál de todos estos fármacos ha demostrado disminuir muerte súbita de los pacientes con falla cardíaca? Me acordé que dijo betabloqueador, pero no hay ningún betabloqueador. ¿Quién te queda? Espironolactona. ¿De acuerdo? Pregunta 11, ya hemos acabado. Mira, 2011, 2013, 2014. Es la válvula preferida. Chicos, ya diagnóstico. No, ni vale la pregunta. Es un insulto para ustedes. Es un paro típico de estenosis aórtica, ¿sí o no? Entonces, se queda para leer la pregunta. Por si acaso, al hablar de estenosis aórtica rápidamente, tú recordarás esta ley importante, la ley de Laplace, donde la ley de Laplace se centra básicamente en poscarga, en hablar de términos periódicos, y la ley de Frank-Starling es precarga, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que básicamente dice Laplace? Que la tensión es igual a la presión por el radio sobre lo que es el espesor de la pared. Y esto va a depender de múltiples factores. Si yo tengo acá, miren, una obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo por una válvula aórtica calcificada, que es la principal causa de los adultos mayores, ¿de acuerdo? Te pueden preguntar qué tipo de alteración en la válvula aórtica es frecuente en adultos mayores que generen estenosis aórtica, calcificación de la misma, ¿no? O valvulopatía degenerativa. Otra pregunta puede ser: en los pacientes jóvenes con estenosis aórtica, ¿cuál es la principal etiología? Aorta bicúspide. Y la aorta bicúspide siempre se relaciona bastante con coartación de aorta.
Son preguntas que siempre te pueden preguntar. Esta obstrucción, ¿qué genera? Aumento de presión en cavidades izquierdas. Y si aumenta la presión en cavidades izquierdas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber hipertrofia concéntrica del VI. Y esto es una respuesta compensatoria, ojo, a la obstrucción que tiene. Porque como hay un poco difícil efectivo para que pueda salir toda la sangre por la aorta, el corazón traduce que necesita más fuerza para inyectar sangre, ¿sí o no? Por lo tanto, es hipertrofia. Y eso ocasiona, primero, una difusión diastólica. Porque al haber una hipertrofia concéntrica marcada del ventrículo izquierdo, la capacidad de relajación se va a alterar. Por eso tienes una difusión diastólica en primera instancia. Sin embargo, a la medida que pasen los años, ¿de acuerdo? Esto va a ser de forma retrógrada. La presión que va a ser tan alta que va a vencer la presión diferencial que existe en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo. La válvula va a comenzar a alterarse, la válvula mitral, y va a haber un fenómeno de insuficiencia mitral funcional. Cuando eso sucede, existe una recompensación a este nivel, aumentando la población auricular, y a la larga va a ocasionar dilatación ventricular izquierda como fase final de la enfermedad. Por lo tanto, la estenosis aórtica en primera fase es una patología que causa hipertrofia concéntrica y en sus estadios finales se ocasiona dilatación ventricular izquierda. Acá para más o menos vean lo que pasa. Una obstrucción a nivel de salida del flujo del ventrículo izquierdo, aumenta la presión sistólica del VI, aumenta la masa y hay disfunción del VI en tipo diastólico. Aumenta la tensión de la pared ventricular izquierda, aumenta la presión de diástole y sobre todo aumenta las presiones diastólicas en la aurícula izquierda. Pero en la aorta no. Este aumento de masa a su vez va a generar mayor consumo de oxígeno y a su vez mayor tensión. Va a aumentar el tiempo diastólico y eso es importante. Va a disminuir el aporte miocárdico. ¿De acuerdo? Pregunten, chicos. ¿Cómo se irriga el corazón? ¿Existe o no diastólico? Diástole. Si yo tengo un orificio pobre, va a haber poca sangre que salga, ¿sí o no? Y por lo tanto, va a haber menos sangre que regrese, llámese ese término aceptado, que regrese hacia el oriente polo, hacia la valsalva y pueda llegar a las coronarias, ¿sí o no? Entonces, ¿un paciente con estenosis aórtica puede tener cardiopatía isquémica? ¿Sí o no? Sí. Entonces te puede decir, preguntar a ti, ¿en qué casos de pacientes tienes cardiopatía isquémica con coronarias normales? Buscar estenosis aórtica. Y eso al final conlleva una disfunción del ventrículo izquierdo. Ahora, eso es característico, siempre te preguntan los pulsos, ¿no? Puros pardos, tardos, el martillo. Eso es sincero, es el álcool, ¿para qué? Solamente eso viene una o dos veces. Lo que acá me interesa es esto. Esto acá me interesa. Mira, la hipertrofia marcada causa un retardo en la difusión y causa también un retardo en el flujo sanguíneo. Y por lo tanto tienes angina. Dos, al haber mayor difusión diastólica, también va a haber disnea en esos pacientes. Y al haber menos flujo de sangre que sale de manera efectiva, va a haber menos flujo de sangre cerebral y causa síncope. Entonces, ¿cuál es la dolor torácico, pavor, disnea y síncope? ¿De acuerdo? Ahora, recuerdo que hay unos bancos, me acuerdo que decían ¿cuándo es la mortalidad de los pacientes según cada síntoma? Se aparece el síncope, ¿cómo tiene sobrevida? 3-5 años. Si aparece el ardor, 2-3 años. Y si aparece falla, 1 o 2 años. Entonces, más o menos, si tu paciente debuta con falla cardíaca y con estenosis aórtica severa, tiene una esperanza de vida ya más corta. Si tu paciente va a tu consultorio con va a tu emergencia, el cardiólogo le evalúa y por una estenosis aórtica severa y solamente se ha desmayado una vez o un par de veces, el beneficio a largo plazo para repararle la válvula es significativo. Los pacientes que tienen ya falla cardíaca por estenosis aórtica severa también se benefician del cambio valvular, pues menos en comparación con los pacientes que no han presentado falla cardíaca. ¿Acá la respuesta cuál es? Estenosis aórtica. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Clave,
Lo precordial, disnea, síncope, ya. Perfecto, ya, listo. Pero si te oye esto, ¿qué piensas? Hemoptisis, disnea y ortopnea. Estenosis mitral, ¿de acuerdo? Otro, hepatomegalia, disnea y ortopnea. Tricuspidio, ¿sí o no? Estenosis, insuficiencia. Insuficiencia. Así es. Dolor precordial y palpitaciones. ¿En qué piensas? Principalmente ¿cuál? FA. ¿De acuerdo? Entonces, dolor precordial y palpitaciones es FA. Dolor precordial, línea 5, perturbaciones aórtica. Hepatomegalia, línea ortopnea, falla derecha. EAD, lo que tú quieras. Hemoptisis, línea y ortopnea, perturbaciones aórtica. 2008, 2009, 2011. Es una ofensa. Claro, chicos. Sí. Sí, listo. Entonces. Y acá. ¿Cómo tú englobas las taquicardias? Vamos a hacer un poquito de ampliar la pregunta acá. ¿Cómo tú englobas las taquicardias en la ARS? Tú englobas las taquicardias de dos maneras. Según el QRS, chicos. ¿Es un QRS estrecho o un QRS ancho? ¿De acuerdo? Acá, QRS. QRS ancho y QRS estrecho. Si yo veo un QRS ancho, ¿qué pienso? Primera posibilidad, y casi siempre, hasta que hacemos lo contrario. ¿De acuerdo? Después de tu pregunta, paciente que queda con palpitaciones, toca el electrocardiograma y tiene taquicardia QRS ancho, diagnóstico. Casi la mayoría son de etiología isquémica o tienen un sustrato ya patológico, es decir, te pueden hacer una pregunta de TV. Paciente de 85 años, se me ocurre, 85 años, hipertenso, diabético, tabaquista, tiene un infarto hace un año. Viene con palpitaciones, electrocardiograma, taquicardia QRS ancho, diagnóstico TV. Siempre tiene que haber un sustrato de cardiopatía estructural para que exista la taquicardia ventricular. Casi siempre. ¿Ya? Y acá, QRS estrecho, pasó lo más fácil, porque acá hay para dividir más cosas. Busca RR regular o RR irregular. ¿De acuerdo? Si yo tengo una taquicardia sinusal, perdón, taquicardia, QRS estrecho, RR regular, si es sí, perfecto, tengo que ver onda P. Si yo veo onda P, evalúo otro parámetro que te voy a enseñar ahorita. ¿Ya? Quiero que acá te olvides. Ven acá. Taquicardia irregular. ¿A la cabeza cuál es? ¿Ya? Si te preguntan a ti también, ¿qué taquiarritmia supraventricular es la más frecuente con intervalo RR regular? Es flujo atrial. Si es R irregular, FA. Bueno. Y como tú escuchas el término TPCV, ¿qué piensas? Taquicardia paroxística supraventricular. Es mujer joven que viene por crisis de estrés, disneica, con nada en el examen físico. ¿Ya? O de repente una pregunta puede ser paciente varón de 85 años, tras discusión, tiene palpitaciones, alas de emergencia, electro, taquicardia, es TPCV. Y para eso es importante por esto, miren. ¿Cuál es el principal manejo de la TPCV? Sí. Manejo de elección. ¿Con qué finalidad? Para identificar la taquiarritmia. ¿Ya? Acá la respuesta cuál es. Onda perifásica. QRSH es TV. Acá la respuesta es onda P. Superior no tiene nada que ver, tampoco más de nada. Voluntario.
Ya vamos a leer. Mira, 2009, 2011, 2013. En realidad, no fue el mismo enunciado, pero fueron las mismas características. Solo le cambiaron el sexo nada más. En un año fue mujer, en el otro fue hombre, fue mujer. ¿Ya? Y por eso la clave cambia. A ver, paciente mujer de 87 años con antecedente de estrés isquémico hace un año con leve secuela. Es hipertensa y tiene falla cardíaca con falla reducida. Acude de emergencia por cobre palpitaciones. Exámenes físicos, frecuencia cardíaca 123. Ríos cardíacos arrítmicos, son procesiones con vital 2 de 6. EKG fármaco. ¿Listo? Paciente tiene indicación de anticoagulación. Según el Charles Score. ¿Qué puntaje tiene? Se parece a la pregunta que viene de Glasgow, ¿no? De todos los años, de todos los años. Que cambia, ¿no? Porque ellos te cambian Glasgow. A ver, piensa. A ver, 15-3 chicos, 15-3, 4, 5, 6, 7, ya. ¿Por qué es importante que te diga esa palabra que siempre se repite en el examen? Por eso. El score Charles, ojo, te predice el riesgo de tener un nuevo evento trombótico. ¿De acuerdo? Ya están las variables. Presencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión que tiene un punto, edad mayor de 75 años que tiene 2 puntos, diabetes 1 punto, antecedente previo de stroke, tromboembolia previa 2 puntos, cualquier enfermedad vascular 1, edad menor de 35 años y se está poniendo 1 punto. La O delantera, mujer, añosa, 3, 4, 5 y 7. 7, porque tiene un antecedente de stroke previo. ¿Y esto qué, chicos? Siempre, al contrario de tu Charles, siempre calculale escala de tu paciente para que te indique el riesgo de sangrado que pueda atender al usar anticoagulantes. ¿Correcto? Esto que está acá, chicos, no te contraindica anticoagulación, solo te dice que tienes que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo llamo un Charles de alto riesgo? En mujeres. ¿Ves? ¿Y en varones? A los 2. ¿Ya? Respuesta 7. Si yo le quito la palabra o le quito el antecedente de stroke, ¿cuál sería la clave? 5. Si le quito el antecedente de hipertensión, 6. Bueno, eso tiene que hacerse de memoria, porque siempre viene esa cosa. ¿Ya? En el año 2015. Son fármacos de elección para anticoagulados pacientes con FA no valvular, excepto eso es un insulto. Está fácil. Respuesta: fondaparinux, ¿de acuerdo? A pesar que el fondaparinux también inhibe parte de la cascada de coagulación, no se usa para FA. ¿En qué se usa? Para SICA, ¿sí o no? Sobre todo los pacientes que van a ser finalizados por cetoquinasa. Nada más, ¿ya? Ahora, ¿eso por qué es importante? Por lo siguiente, miren. Esta es la revisión del año 2007 de los europeos, y dicen, mira, pacientes con Chagas mayor de 2, de acuerdo, generalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que recomiendan? NACO o antagonista de vitamina K, que es warfarina. Eso es lo ideal que se debe hacer. Pero de vitamina K y no NACO, como quieran llamarlo, los que representan un mayor perfil de seguridad con menor riesgo de sangrado fatal
son los anticoagulantes directos, es decir, Dabigatran, Apixaban, Siloxaban y Rivaroxaban, en comparación con la warfarina, ¿ya? Y esto es acá, mira, todos los estudios de los anticoagulantes, pues acá ese cuadrito y esa fuente, ¿ya? Todos los estudios, mira, el Aristóteles, el Apixaban, el Engage, el Apixaban, el Reinari, el Dabigatran y el Roque del Rivaroxaban demostraron ser superiores a warfarina con respecto a seguridad, pero en el compuesto de eficacia del medio principal, que es reducir ictus, son iguales. Tanto los LUAS como los alfas iguales, pero no es por el efecto que tiene de prevención de sangrar. ¿Ya? No es concentrado fatal. Pregunta. ¿Cuál de ustedes eligen de estos? ¿Sea en todos los casos? Por si acaso acá hay todos, pero hay todos. Ya, supongo que tienes una familia que tiene plata. Dice, doctor, usted diga nomás, yo compro lo que sea. ¿Suele pasar? ¿Cuál le ofrece a tu paciente? ¿Cuál? ¿Por qué? No por eso. ¿Por qué crees? Porque si no voy a salir, yo le los abajo. Los abajo es cada 24. El Dabigatran es cada 12, igual que el Apixaban. Ojo, el Dabigatran está contraindicado en tasa de filtrado menor de cuánto. Lo buscas. ¿Ya? Pacientes con tasa de filtrado, ¿tú tienes tanto? Es contraindicación del Dabigatran. ¿Ya? Otro. Estos que están acá, el más seguro hasta ahorita demostrado, es el Apixaban. Tiene mejor perfil, le puede dar inclusive en pacientes con estadio renal clase 4, nunca en clase 5 ninguno, ¿ya? Pero puede dar inclusive en clase 4 el Apixaban, tiene mejor perfil de seguridad en comparación con los más anticoagulantes directos a ser gobierno, ¿no? Por eso que sí, que puedes dar el Apixaban, después puedes dar también el Dabigatran, y por último el Rivaroxaban, no por la seguridad, sino por el efecto que tiene en comparación con otros, ¿no? Te digo porque hace más o menos hace un año salió de Aristófanes que compara estos cuatro con la warfarina y demostró que en los cuatro el más seguro es el Apixaban. Claro, cada casa comercial saca su estudio. Falta sacar el estudio de la casa de Dabigatran, de la casa de Dabigatran, a veces que realmente concuerda con lo que sacó el Aristófanes. Pero bueno, espera nada más. Fonda Brelox. Y por último, a que se vayan. Ante Kent, Clark Kent. Síndrome de precipitación o de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? TPCB, a desarrollar, ¿de acuerdo? TPCB es como decir apendicitis. Perdón, dolor abdominal. EAD, puede ser arteritis, apendicitis, lo que tú quieras. O sea, tú cuando pongas TPCB es como que dices embarazo, elegante, no sé qué tiene, no sé. ¿Ya? Fibrilación ventricular, nada que ver. Tiene que ver principalmente, ya es una etapa previa a la sistólica, prácticamente es un estado premotor. Flúter atrial, ¿dónde se origina? Principalmente los flúteres atriales se origina en el istmo cabo tricuspideo, que es una región que se encuentra en la parte inferior de la aurícula derecha. ¿Ya? Ahí se originan los flúteres atriales típicos. Las taquicardias auriculares se originan en la cresta terminalis. ¿Ya? Eso me acuerdo que un banquito que vi en el MIR preguntaban esas cosas. Ojalá que no les pregunten, pero ya saben la cosa. Y fibrilación auricular, su principal foco tópico es embocadura de venas pulmonares, ¿no? Entonces, porque ahí se hace la agregación de la FA. Entonces, se pueden preguntar no solamente en la CQ, sino también te pueden preguntar otros tipos de taquiarritmias donde se origina su